El pasado 10 de enero, el presidente Lenín Moreno designó a Patricio Carrillo Rosero, comandante general de la Policía Nacional. La designación se realizó a través del decreto ejecutivo 973. Carrillo se desempeñó como director general de operaciones y también fue agregado adjunto de la Embajada de Ecuador en Colombia. ¿Hacia dónde se dirige su estrategia en temas de seguridad? Lo analizamos en la siguiente entrevista. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora está en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al general Patricio Carrillo, el excomandante general de la policía. General Carrillo, muy buenas noches. Buenas noches, Freddy, y un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por su tiempo, general. Empecemos por algo que es coyuntural y es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el 14 de enero pasado emitió su informe definitivo, a pesar de que hubo un pedido de la Cancillería para que se tomen en cuenta todos los aspectos, informe al cual se le ha calificado de sesgado, de parcial. Usted, como nuevo comandante general de la policía, ¿qué criterio tiene de este informe de la CIDH? Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad que me brindan para dirigirme a la sociedad y plantear la visión que tenemos en la institución. Saludar también a los compañeros que hacen el mayor de sus esfuerzos todos los días por este reto de la seguridad en el Ecuador. En relación a la CIDH, yo creo que el Ecuador ha sido testigo de lo que sucedió. Y más allá de la información que se basa únicamente en versiones de un sector, el Ecuador conoce qué es lo que sucedió. Nosotros teníamos hasta octubre del año anterior comprensión de cómo actuaban los grupos en las protestas. Era hasta cierto momento predictivo el comportamiento de los grupos sociales cuando quieren hacer uso de este derecho, ¿no? De manifestarse ante una demanda de política pública o de cualquier tipo que no estén conformes con decisiones del gobierno. Pero en octubre fue mucho más allá. Ahí es evidente que hubo un acto sumamente planificado, agresivo, irracional, anárquico, que sobrepasó. Yo creo que las instituciones de control actuaron con absoluta firmeza, evitando cometer errores estratégicos que tengan justamente este impacto de victimización que buscan evidenciar o que buscan una deslegitimidad en el actuar. Ahora, general, ¿de alguna manera se vio entonces superada la Policía Nacional ante estos acontecimientos? Tal vez no estaban lo suficientemente preparados para una manifestación tan violenta donde grupos de personas infiltradas dentro de las protestas sociales, pues le dieron este punto de vandalismo, de destrucción a bienes de terceros, a bienes públicos? Bueno, yo no creo que hayamos sido sobrepasados en realidad. Lo que fuimos es sorprendidos. Y digo sorprendidos porque en realidad en octubre hubo muchas víctimas de inseguridad que antes no había sucedido. Hubo ataques irracionales a personas, hubo ataques delictivos y casi terroristas a infraestructuras críticas como la Contraloría. Hubo en un momento más alto de la crisis, hubo más de 90 puntos en la ciudad de Quito en donde teníamos que atender incidentes graves, desde secuestros a policías, desde retenciones a funcionarios públicos, desde destrucción de bienes, desde actos delictuales, en Guayaquil sabotajes, hubo saqueos. Hubo destrucción de instalaciones privadas como medios de comunicación. Se cortó el agua también. Cortar el agua en ciudades como Ambato, como Tabalo, afectar derechos de terceros por las expresiones. Hubo una no necesaria
demostración de fuerza de parte de ellos o de poder, no sé, poniendo y sometiendo irracionalmente ante los medios de comunicación a policías y poniendo innecesariamente a una fragilidad emocional a la familia de los policías y a la sociedad que evidenciaban ese momento todas las agresiones. O sea, más allá de todo esto, jamás el Ecuador ha vivido eso. Yo creo que fuimos sorprendidos, pero también fue un momento para mirar de manera diferente, porque las policías en el mundo entero siempre actúan en 3 momentos. Actúan en un antes para poder prever, para poder proveerse de recursos, de capacidades y atender una emergencia. Y luego, en el momento de las circunstancias, poder poner toda la estructura al servicio del orden público. Estaremos preparados y en virtud de lo que vivimos, que hoy se conoce como estas amenazas híbridas, trataremos con todos los actores de formar unos equipos de trabajo efectivos que no solamente nos ayuden a controlar el orden público, sino que efectivamente garanticen derechos y libertades de los ciudadanos. Creo que todos los ciudadanos ecuatorianos y particularmente los quiteños que vivimos aquí, los actos de violencia, fuimos sorprendidos, pero ¿esto quiere decir entonces que fallaron los sistemas de inteligencia en la policía, que no pudieron prever, que no lograron conocer con antelación lo que se estaba preparando en el marco de estas protestas? Mire, la seguridad nunca termina, la seguridad no descansa, la seguridad no deja de invertir. Y uno de los mecanismos de inversión, uno de los mecanismos fundamentales para poder contar con ciudades seguras es contar con capacidades especiales para estos temas y estos fenómenos complejos. La lucha contra el crimen organizado y la lucha contra estos delitos contra el Estado, contra la democracia, contra el Estado constituido, merecen capacidades especiales. Y el Ecuador no cuenta con una ley de inteligencia que realmente dé estas capacidades especiales. Nosotros, ¿cómo tenemos mecanismos que permitan transformar la información en inteligencia y esa inteligencia judicializarla sin que mañana seamos acusados de violación de derechos? Entonces, se conoce de muchas actividades que están realizando, pero esa capacidad para judicializar, luego de encontrar información, esa es lo que se requiere. Estaba desarmada la SENAIN también. Hay muchas cosas que debemos nosotros evaluar como sociedad. Por eso insisto, la seguridad es un reto, pero para trabajarlo en equipo con todos los actores sociales y necesita inversiones profundas para poder colegir. No es una delincuencia inclusive masificada en la calle, es un tema que va más allá y que necesita capacidades especiales. Numéricamente hablando, general Carrillo, ¿cuántos policías de tropa oficiales fueron vejados, fueron heridos, fueron secuestrados por los manifestantes durante las jornadas de protesta en octubre? El levantamiento de información que nosotros hicimos, hubo alrededor de 450 policías que sufrieron agresiones. Algunas merecieron algunas atenciones superiores, otras fueron ambulatorias, pero en términos generales, más allá de el tipo de lesión que les pudo haber quedado, es también la frustración y es también el impacto psicológico que tienen. Recuperar psicológicamente a un policía después de semejantes eventos no es fácil, es un tema complejo, y para construir un tejido social que nuevamente devuelva confianza a los ciudadanos. Miren lo que sucedió, o sea, no fueron los residentes del barrio, no es la gente buena preocupada de la seguridad en el barrio la que destruyó las unidades de policía comunitaria, es justamente gente demasiado interesada en generar este caos y desde el caos provocar una serie de... Ahora, general, ¿considera usted que en algunas declaraciones que hacen justamente las organizaciones defensoras de los derechos humanos se olvidan de los derechos que también tienen los policías y se los deja un poco aparte de esto? Mire, en términos de derechos humanos, yo creo que siempre hay una forma maniqueísta de manejar, ¿no?, la información. Por la experiencia que tengo y los 35 años de oficial de policía, les puedo decir que la policía es una institución que no es antagónica a los organismos de derechos humanos, pero muchas veces nos hacen ver como que fuéramos antagónicos. Más bien al revés. Si trabajáramos juntos como lo hacemos en protección de derechos y libertades, en protección de derechos humanos, la fortaleza sería impresionante. La policía es una institución que protege los derechos de los ciudadanos.
Y yo tal vez me atrevería a decir que es una de las instituciones que más protege derechos humanos, porque es nuestra misión constitucional, es nuestra esencia. Aunque se cometen desafueros aislados, ¿no? Pero no es sistemático. Lo que existen son actitudes personales muchas veces que pasan a una especie de abuso individual, pero son hechos absolutamente aislados, individuales, y de los cuales nosotros responsabilizamos inmediatamente a los actores. Nos gustaría, general, que usted escuchara a continuación, lo invitamos a ponerse los audífonos y también invitamos a nuestros amigos oyentes a escuchar un audio. En Notimundo La Carta, Yajaira Urresta, ella fue víctima de la violencia en el paro nacional y ha afirmado que la policía ha emprendido acciones de intimidación en su contra para evitar que difunda su testimonio de abuso de la fuerza pública. Escuchemos a continuación algo de lo que dijo Yajaira Urresta en Notimundo a la Carta. Realmente, como en mi cuenta de Twitter, y no me voy a echar para atrás como es lo que se desea, yo responsabilizo totalmente al presidente Lenín Moreno y a la ministra María Paula Romo de toda esta situación. ¿Tú te reuniste con la ministra María Paula Romo? Sí, correcto. El 29. ¿Y qué hablaron ahí? En la reunión del 29 de octubre se mencionó acerca de qué era lo que me había ocurrido. La ministra, como siempre lo he dicho, se apenó de la situación, pero también me anunció de que habían más policías heridos y con afectaciones tanto físicas como mentales. Después de ello, su pregunta fue, y bueno, ¿y qué es lo que tú deseas y cuánto deseas? Bajo estas dos preguntas, mi respuesta fue que yo deseo un debido proceso y que el debido proceso señale a los responsables y también a las reparaciones que no solamente yo necesito, sino de algunas personas, porque somos muchos los que hemos perdido el ojo dentro de estas manifestaciones y lo que fue el paro en octubre. Ahí tiene usted, general Carrillo, es una de las víctimas de estas protestas de octubre que ha perdido uno de sus ojos. Sí, nosotros lamentamos mucho los daños colaterales que pudieron haber existido, pero no fueron provocados por la policía. En realidad fueron hechos que, debido a las circunstancias, pudieron haber sucedido. Habrá que hacer todas las pericias que correspondan, pero miren, cuando nosotros utilizamos el material y cuando hacemos uso progresivo de la fuerza, lo hacemos con normativa, lo hacemos con directiva, alineada a las políticas de derechos humanos, inclusive. No hay discrecionalidad para que un oficial pueda disponer de una carabina True Fly y hacer un lanzamiento, sino a distancia y no directamente al cuerpo. Esto para que las personas que nos siguen, esta carabina True Fly es la que acciona las bombas lacrimógenas. Es el elemento que permite disparar bombas lacrimógenas. Y si fue un lanzamiento de bomba lacrimógena tan cercano, lo que los expertos y los estudios y las pericias expresan es que eso tiene capacidad para destrozar toda una estructura ósea. En este caso, no es un elemento realmente que podamos nosotros afirmar o negar que el lanzamiento de la bomba lacrimógena fue lo que terminó afectando. Es un daño colateral que sucedió en un momento dado, pero no hay precisión de que efectivamente fue un policía en corta distancia el que accionó y provocó. De haber sido así, hasta 10 o 15 metros, podía haber destapado toda la estructura ósea de la cara. Ahora, en el informe de la CIDH se ha dicho que se debería apartar a los violentos de los que no lo son. ¿Es posible hacer esto para la Policía Nacional en un momento en que obviamente están en una manifestación, no se puede distinguir quiénes son los violentos, quiénes no, son situaciones que se dan en ese momento? ¿Sería posible hacer algo por el estilo, como esa recomendación que da la CIDH? Muchas de las recomendaciones se hacen y muchas de las recomendaciones son acogidas, pero son acogidas por los dirigentes de las manifestaciones, los que están liderando a las estructuras ahí. En las jornadas de octubre, nosotros coordinamos con varios actores para que una marcha sea una marcha pacífica que viaje por todo el centro histórico. Se hizo esa coordinación y no tuvimos ningún inconveniente. El tema es cuando escala tan rápidamente, cuando produce realmente una violencia inusitada y cuando el policía debe evaluar todas las amenazas y todos los riesgos existentes para mantener el orden público o para recuperar el orden público.
En ese sentido, es muy difícil, muy complejo en un momento dado pretender entender cuál es la psiquis de la gente y la psiquis de la masa para ver cómo actuar. Nosotros tenemos protocolos y nosotros actuamos con fronteras y con límites. Quienes no actúan con fronteras y con límites fueron justamente las personas que provocaron todos estos incidentes lamentables y negativos. Estamos dialogando con el general Patricio Carrillo, flamante comandante general de la policía, sobre las movilizaciones de octubre y el informe de la CIDH. Precisamente el general Carrillo estaba en el campo como jefe de operaciones de la Policía Nacional. Estamos evacuando temas de coyuntura para luego abordar temas de planificación y lo que promete al frente de la institución policial. General Carrillo, hay 11 personas fallecidas como balance de estas movilizaciones de octubre. Obviamente los manifestantes sostienen que es el resultado de la represión de la fuerza pública, en este caso policía y fuerzas armadas, que salieron a apoyar el trabajo de la policía. ¿Qué decir frente a ello? Mire, nosotros lamentamos mucho todos estos daños colaterales que pudieron existir de las jornadas de octubre. Pero la policía del Ecuador es una policía democrática que respeta la norma y que respeta la ley. Ante todos estos hechos fácticos tienen que aperturarse investigaciones y nosotros hemos sido lo suficientemente transparentes para entregar toda la información. Se encuentran procesos de investigación en la Fiscalía que deberían adelantarse respetando el debido proceso, bajo también la presunción de inocencia. Que se investigue y nosotros vamos a transparentar absolutamente todo. Hemos puesto al servicio y hemos dejado nosotros inclusive que otras instituciones lo hagan el ejercicio sin la participación de la policía. Por ejemplo, en el Departamento Médico Legal, todos los 11 cuerpos tienen protocolos de autopsia y no lo ha hecho ningún policía. Ese es un mecanismo de transparencia para que es importante se evidencie cuáles fueron las circunstancias y en qué condiciones cada una de las personas sufrió este lamentable hecho. ¿Las personas fallecidas tienen alguna de ellas un impacto de bala que pueda haber provocado la muerte? De eso, y yo le agradezco, Freddy, la pregunta, porque de eso nosotros sí podemos dar fe. Ningún policía, no tenemos evidencia al menos, no hay registro, ni en los rastrillos, ni partes policiales, ningún policía hizo uso de arma de fuego letal durante las jornadas de octubre. ¿Pero usaron, por ejemplo, balas de goma? Es que son elementos que nos permite y que son estandarizados para el control del orden público. Pero el uso progresivo de la fuerza tiene una metodología, pasa por un procedimiento. Inicia con la verbalización. La verbalización para invitar de manera informativa primero y luego de manera imperativa a las personas que están en la manifestación que mantengan una compostura y que mantengan el orden público. Luego de la verbalización hacemos control físico cuando ya esto está escalando y cuando ya existe un desorden con afectaciones de terceros y derechos a otras personas. Para precautelar el bien común se empieza a ponderar los riesgos y las amenazas y se empieza la autorización para el uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza pasa por elementos no letales, específicamente agentes químicos. Y la utilización de los agentes químicos también tiene un orden. Son las bombas lacrimógenas. Gas pimienta, etcétera. Primero en el Ecuador utilizamos solo gas CS, que es el de menos toxicidad, porque entendemos que Quito es una ciudad pequeña en donde una alta concentración tóxica puede tener también un efecto colateral. Utilizamos el gas CS, que es el de menos toxicidad, y empezamos utilizando primero bombas de mano. Las bombas de mano tienen una fragmentación que no generan sino una sensación y lo que hace es dispersar la gente. Luego, cuando sigue escalando, vamos al siguiente paso, que son unas granadas de fragmentación que generan más ruido que en realidad un daño. Y finalmente tenemos la utilización de las bombas con carabina. Una vez que se ha agotado esta instancia, pasamos a la siguiente, que es la utilización de bombas de munición de goma. Una vez que utilizamos la munición de goma, que también es una munición que se fragmenta, es una munición estandarizada,
que dependiendo, claro, al final puede tener un efecto mayor al que se pensaba. ¿Puede provocar la muerte una bala de goma? En este caso podría efectivamente, porque todo depende del cómo uso, sea usada. depende del uso como se lo haga en realidad. Pero son mecanismos estandarizados y cada paso tiene una norma y tiene un procedimiento. Justamente sobre eso, general, el próximo mes, en el mes de febrero, llega armamento no letal para dotar a la Policía Nacional. ¿Se va a capacitar más a los gendarmes, a los policías, para que puedan utilizar de forma adecuada este armamento? Muchas gracias. Esa pregunta también es interesante. Nuestra policía es una policía que desde el año 2011 se ha convertido en una referencia en América Latina por su formación en temas de derechos humanos. Nosotros tenemos un programa de capacitación continua en temas de derechos humanos para la actuación policial, no solamente en temas de control del orden público o restablecimiento del orden público, sino también fundamentalmente para combatir el delito urbano, el delito callejero, el delito complejo. Los policías conocen los procedimientos de uso progresivo de fuerza y no lo confunden con abuso. ¿Garantizado esto por algún organismo de derechos humanos? Claro, nosotros tenemos aval y permanentemente tenemos reuniones con instituciones como Cruz Roja, que son los que brindan los asesoramientos, con otras instituciones que son las que garantizan que la formación en temas de derechos humanos en nuestra institución se cumpla periódicamente. Ahora, General Carrillo, ¿qué elementos nomás comprende la dotación de armas no letales? Porque entendemos que hay una gama bastante amplia, toletes, bombas, las balas de goma, inclusive pistolas eléctricas. Sí, hay una cantidad de elementos efectivamente que sirven como mecanismos disuasivos. Nosotros estamos haciendo una adquisición de equipamiento, es fundamental estar equipados, estamos potencializando todas y repotenciando las capacidades. ¿Podemos conocer algún detalle de las armas que vienen? Vehículos blindados, mire, estamos comprando armas de fuego letal también, estamos comprando 7,400 pistolas, porque es importante que el policía esté protegido, hay que ponderar los riesgos también del policía. Equipado no solamente adecuadamente. Los riesgos, equipado adecuadamente para cumplir con su tarea. Estamos comprando agentes químicos para el control del orden público, estamos comprando otros mecanismos tecnológicos que también nos permitan, evitando el contacto con los manifestantes, mantener y controlar el orden, como por ejemplo drones policiales que también pueden dispersar gas. Estamos comprando estructuras, barreras de vidrio para evitar el contacto con los ciudadanos y de esta forma proteger los derechos, porque inclusive en la situación en la que ellos están es nuestra obligación proteger los derechos de ellos, lo tenemos absolutamente claro, pero ya a veces se sobrepasa todo esto y también hay que ponderar los riesgos de los uniformados. Tenemos varios temas de coyuntura, lastimosamente el tiempo no nos permite, vamos a hacer una pausa comercial ahora mismo, amigos, y en los siguientes minutos vamos a intentar evacuar los planes que tiene al frente de la institución el nuevo comandante general de la institución, Patricio Carrillo. Vamos a hacer una pausa, amigos, y volvemos enseguida. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Bienvenida. ¿Tarjeta Supermaxi? Tengo mi tarjeta Mastercard Produbanco. Perfecto. Ahora su tarjeta Mastercard Produbanco tiene precio de afiliado y le da los mismos beneficios que la tarjeta Supermaxi. ¡Ah, qué bien! Gracias, más beneficios. Ahora, con tu tarjeta Mastercard de Produbanco, recibes precio de afiliado en Supermaxi, Megamaxi, Su Casa, Juguetón y Bebemundo. Y beneficios en más de 800 establecimientos afiliados de la cadena de beneficios a nivel nacional. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco. Grupo Promérica. El Aeropuerto Internacional de Quito es la principal puerta de entrada al Ecuador, gracias a la implementación sostenida de una estrategia de desarrollo de rutas gestionada por Quipo. El aeropuerto ha permitido un importante aumento de conectividad para la ciudad y el país, al ofrecer operaciones eficientes con una lista creciente de aerolíneas, alcanzando más destinos en el continente y el mundo. Corporación Quipo. Conectamos con calidad desde el centro del mundo.
líder en noticias y programas informativos. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Continuamos dialogando con el general Patricio Carrillo, comandante general de la policía. Queremos consultarle a qué va a dar prioridad en la gestión al frente de la Policía Nacional, general Carrillo. Bueno, nuestra prioridad siempre será cumplir de manera eficiente y eficaz con la misión constitucional, garantizar derechos y libertades de los ciudadanos, mantener el orden público. Pero en esa necesidad de garantizar derechos y libertades de los ciudadanos, nos corresponde inclusive promover y tutelarlos de una manera mucho más cercana, trabajando con los ciudadanos. Porque lo que haga la policía en realidad no es un esfuerzo institucional solo, es una respuesta del Estado ante los graves problemas y ante los graves fenómenos que tenemos de inseguridad en el país. Y la inseguridad no es de la ciudad en realidad, la inseguridad es de las personas que vivimos en la ciudad. Entonces hay que garantizar eso. Esa es nuestra prioridad. Pero para cumplir con eso necesitamos estructura, necesitamos talento humano capacitado, necesitamos policías con bienestar, policías en muy buen estado anímico, policías felices de hacer con pasión su trabajo, no policías atemorizados, policías que rompan el miedo interno para actuar, policías que cuenten con el respaldo legal, con normativa, con marco jurídico, ¿Cómo y con apoyo y legitimidad ciudadana. ¿Cómo consigue eso? Es el qué, lo tenemos claro, el cómo es lo complejo, el cómo. Lo primero, generando equilibrios, porque, repito, la seguridad no descansa nunca, pero la seguridad también es una inversión. Y el equilibrio en la inversión que haga la sociedad, no para la policía, porque un patrullero, una infraestructura, una unidad de policía comunitaria, la tecnología que se puede poner al servicio de la seguridad ciudadana no es un beneficio para los policías, es para que hagan mejor su trabajo, para que comprendan mejor los problemas y puedan atender las demandas de los ciudadanos de una manera mucho más efectiva. Usted habló de mejorar la salud mental de los agentes. ¿Cuál es su plan para esto? Bueno, nosotros tenemos en el sistema de salud una estructura de psicólogos, porque miren, lo que pasó en octubre justamente, los policías fueron víctimas de tanto exceso, de tanto abuso, en realidad quedan mermados psicológicamente. Hay un estudio realizado en Norteamérica que manifiesta que cada 10 años aproximadamente un policía vive entre 150 a 200 incidentes graves que afectan su salud mental. Nosotros necesitamos un enfrentamiento con delincuentes, por ejemplo, un policía que hace uso de su arma de fuego y que luego es sometido a la justicia por transparencia, inclusive ante un delito de acción, cumpliendo con todo. O un caso de un policía que sea mirado como un exceso de él en una actuación de policía. Eso los llega a que afectar. viene a ¿De qué una acción forma? administrativa. Le afecta, le afecta en su carrera, le afecta en su crecimiento, le afecta en su estructura familiar, le afecta en su economía, le afecta desde muchos aspectos. Y psicológicamente nosotros queremos tener policías recuperados, sanos mentalmente para hacer su trabajo. No queremos policías con alteraciones. Para nosotros el tema psicológico es una prueba de confianza sumamente fuerte y es una necesidad que la trabajamos permanentemente, así como la posibilidad de convertirle en menos vicioso y más virtuoso. Un policía tiene que estar más cercano a las virtudes que al consumo de alcohol, al consumo de droga, al consumo de cigarrillo, inclusive de drogas blandas. Pero si la trabajan continuamente, como usted nos está diciendo, entonces, ¿cuál es este nuevo planteamiento que se va a dar para marcar la diferencia? Es continuar desarrollando estas estructuras en la institución. Nosotros teníamos un sistema de salud pensado para 20,000 policías con 2 hospitales en Quito y en Guayaquil. Ahora crecimos a 51,000 hombres y mujeres en todo el territorio nacional y esto necesita una inversión en salud. No nos podemos anclar solamente a la red de salud para la atención. Van a construir hospitales. No sé si podemos tener los recursos necesarios para eso, pero al menos vamos a plantear la necesidad de fortalecer y potencializar todo el sistema de salud. ¿Cómo están en dotación? Ya sabemos que vienen armas no letales y con ellas nos ha dicho que van a venir alrededor de 7,400 pistolas. ¿Qué más necesita la policía para ese trabajo que usted planifica y quiere que tenga cada uno de los uniformados? Mire,
Los hitos que nos hemos planteado para la gestión del 2020 con el grupo de oficiales superiores del pensamiento estratégico institucional es justamente la reforma, la modernización, el equipamiento, el bienestar, el respaldo a las actuaciones policiales y la gestión del conocimiento. En ese sentido, estamos trabajando y haciendo todo lo que podamos para entregar los recursos, gestionar lo que necesitamos gestionar. ¿Cuáles son las nuevas amenazas para las ciudades? ¿Cómo se vigilarán las ciudades en el 2025, en el 2030? ¿Cómo estamos enfrentando ahora todos estos delitos tecnológicos? La ciberseguridad, este mecanismo de virus que roba información. ¿Cómo está viviendo la comunidad estas extorsiones a través del sistema web? ¿Y cuánto está preparándose la sociedad para eso? Necesitamos una policía que vaya comprendiendo las misiones futuras, no solamente que vaya atendiendo las misiones pasadas y presentes, sino vaya comprendiendo las misiones futuras. En ese sentido también pasa por capacitar y entregar tecnología a los uniformados. ¿Cómo va a enfrentar usted el tema de corrupción interna, general Carrillo? Como todo reflejo de la sociedad, en las filas policiales hay también corrupción. Hay noticias de cada vez más policías vinculados a redes de delincuencia organizada, redes de narcotráfico, y participan en delitos también uniformados. Bueno, hicimos el anuncio. La lucha contra la corrupción interna ha sido uno de los objetivos en todo plan estratégico de la policía desde el año 2004. Esto no es nuevo, lo hemos venido trabajando. Sin embargo, hay momentos en que la realidad nos supera por la cooptación del crimen organizado que está presente en la sociedad. O sea, aquí no podemos nosotros negar que hay estructuras de crimen organizado operando en el país. Esas lo que buscan es cooptar a todas las instituciones, no solo cooptar a un policía de control en la carretera, es cooptar a todas las estructuras del Estado. Ese es el fin último que tiene el crimen organizado. Nosotros pretendemos blindarnos, hemos puesto una estructura de asuntos internos jerarquizada. Hemos colocado a un oficial en el grado de general para que, con la mayor comprensión en temas de investigación y de inteligencia criminal, para poder desarticular a esta posibilidad de ser cooptados. ¿Esto se llama contrainteligencia o cómo se llama? Esto hace contrainteligencia, asuntos internos, investigación, estudios de economías ilegales acumuladas en policías, que les da un factor de poder y que le da un factor asociado al crimen organizado, estudiar mercados ilegales en los que puedan estar participando y que finalmente se ponen al servicio de los delincuentes. ¿Se puede investigar el patrimonio de los policías? ¿Está abierto esto para que se pueda hacer una investigación dependiendo de que ustedes decidan hacerla o no? Efectivamente, nosotros tenemos desarrollado pruebas de confianza que no se las puede hacer a los 50,000. En algunos casos se hace de manera obligatoria, como por ejemplo ascenso de coroneles y generales. Todos hemos pasado pruebas de polígrafo, en determinados pruebas cargos toxicológicas, claro, para asignar, justamente para Pero ¿qué pasa con los mandos medios? Pero en el resto es complejo, somos 51,000, pero aleatoriamente se puede hacer o cuando tenemos información. Justamente la Oficina de Asuntos Internos, jerarquizada al mando de un general de policía, va a tener esta hoja de ruta. Buscar información de la gente, estudiar todos los datos disponibles que en fuentes abiertas o en fuentes cerradas podemos encontrar y tratar de descubrir a las personas que están cometiendo actos de corrupción al interior de la institución. A estas alturas de la institución policial, ¿se puede decir, usted está en capacidad de asegurar que ya no hay corrupción, por ejemplo, en los pases policiales? Mire, yo no le puedo asegurar estos asuntos porque son condiciones humanas. Lo que sí le puedo garantizar es que en la policía no hay un sistema cleptómano. Lo que puede haber son debilidades individuales de determinadas personas que pueden caer en la tentación y cometer un hecho delictual de este tipo. Pero un sistema estructurado para cobrar por pases policiales no hay. Este momento no hay. Ahora, una buena iniciativa que surgió en los últimos meses es la creación de una universidad para formar a los policías. ¿Cómo está esto? Nosotros estamos revisando
todo el marco jurídico para presentar el proyecto. El proyecto está ya muy pensado al interior, lo hemos desarrollado en el formato que nos exigen los organismos de rectores sobre la política universitaria. Estamos desarrollando los planes de carrera, las mallas curriculares que se requieren. Tenemos la infraestructura, porque a veces se piensa que la universidad policial arranca de cero, pero no es esa la verdad. Nosotros formamos ya oficiales de policía con pregrado en la Escuela Superior de Policía en convenio con una universidad que avala académicamente. Lo que queremos es que no tener ese aval, sino desarrollar. Creo que hemos llegado al nivel de madurez suficiente como para poder crear una universidad especializada. Una universidad que los niveles de subespecialización inclusive permitan no solamente desarrollarse a la policía, sino desarrollarse también a todo el sistema, para llegar juntamente con fiscalía, con la prueba suficiente ante la administración de justicia. Mire, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede ahora, Freddy? Los códigos con los que utilizan los delincuentes para camuflarse. Utilizan diferentes códigos y estos códigos no terminan. ¿Cómo probamos ante una autoridad que estos códigos están relacionados con delito? Ahora, esos niveles de subespecialización, esa formación especializada es lo que va a demandar cada vez más los ciudadanos. Cada vez existen delitos más complejos, cada vez hay más conciencia jurídica de las organizaciones delictuales que buscan cómo esconderse. Nosotros necesitamos dar ese salto estratégico para tener personal formado de pregrado y de posgrado con niveles de especialización en criminología, en criminalística, porque entender el fenómeno delictual no es entenderlo solamente desde la lógica del patrullero en la calle, es entenderlo desde la sociología criminal y desde la criminología, elementos fundamentales y capacidades y competencias que deben tener los policías. Esto será, la Universidad de la Policía será exclusivamente para policías o estará abierta, por ejemplo, para fiscales o para ciudadanos comunes y corrientes que quieren optar por una carrera técnica que la pueden o la podrán obtener en esta universidad? Yo creo que los inicios, los resultados buenos o malos para todos pasarán porque nosotros vayamos construyendo con la sociedad civil también equipos en este sentido. Entonces, no creo que se quede únicamente en la formación de policías. Es necesario llegar a estudiar junto con fiscales, con autoridades de control, con otras instituciones, con otros actores sociales, la suficiente gestión del conocimiento para atender los fenómenos del delito. ¿Cuál podría decir usted que es su mayor reto ahora al frente de la institución? Yo creo que mi mayor reto es legitimar el trabajo de policía, reducir los niveles de victimización, Y digo es mi mayor reto porque la policía lastimosamente no logra modificar la conducta de la gente. Hace su esfuerzo. Miren lo que sucedió el año anterior. Más de 1.500 organizaciones delictuales desarticuladas. Organizaciones de más de 5 elementos. Más de 40.000 detenidos sometidos a la administración de justicia. Pero no logramos transformar la cultura, la conducta de la gente. Tampoco es que tienen la colaboración que quisieran de la justicia, además. Justo, pero no es el rol de la policía. Pero ese es el mayor reto. Integrar a todos los actores sociales y poder trabajar en equipo. Porque, insisto, los resultados positivos, los resultados negativos son resultados de los ecuatorianos y eso no queremos. Queremos una sociedad que cada vez tenga menos niveles de victimización. Queremos una sociedad cada vez más cumplidora de la norma y de la ley, porque ahí está el mecanismo fundamental, con más cultura de legalidad, una sociedad con más confianza en sus instituciones, una sociedad que luche permanentemente contra la corrupción y donde la lucha contra la corrupción se evidencie en el desarrollo de todos. ¿Cómo está su trabajo, General Carrillo, teniendo como segundo a bordo de la policía a una mujer? No, en realidad demuestra mucho la madurez de la institución esto. La general Tania Varela, no solamente que es la segunda mujer al mando,
pero ha llegado justamente cumpliendo con todos los procesos, cumpliendo con toda lo que hemos desarrollado, al igual los policías hombres. Está lo suficientemente capacitado. Yo creo que está lo suficientemente capacitado como para dirigir y comandar la institucionalidad, y esos también son importantes, porque los relevos son fundamentales para que nuestras instituciones se desarrollen. Nuestras instituciones tienen la posibilidad de relevarnos generacionalmente, y creo que tener a una mujer al mando de la policía lo dará mucho desarrollo. Hay muchos temas que se quedan en carpeta, por supuesto que sí, pero el tiempo nos impide. Queremos agradecer al general Patricio Carrillo, el excomandante general de la policía, hablándonos de sus retos al frente de la institución policial, de 51,000 policías que están en las calles velando por la seguridad y el orden público. Muchas gracias, general. Gracias a ustedes, y siempre a las órdenes cuando podamos nosotros poner un concepto de lo que hacemos a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.